Opiniones y perspectivas en la FM de RCN. 8:18. Desde el comienzo de nuestra emisión hemos estado con todas las aristas posibles frente a la reñida elección en Estados Unidos. Es la noticia del mundo, es la elección más importante en el planeta. Casi que no solo Estados Unidos, sino nuestro hemisferio se juega muchas cartas trascendentales, pero hemos dicho también que para Colombia hay una noticia que no puede pasar inadvertida. Y esto tiene que ver con la seguridad nacional, tiene que ver con la seguridad en los territorios y tiene que ver con la que es tal vez la decisión más compleja y controversial adoptada frente a la fuerza pública desde que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro. Me refiero a la eliminación de los comandos conjuntos, las fuerzas de tarea conjuntas que implicaban una articulación de las distintas fuerzas para garantizar la máxima eficacia. En este momento hacemos contacto con el exministro de Defensa y además exembajador en Washington, que está en el corazón de nuestras dos noticias de hoy. En este momento se desempeña como profesor en la muy prestigiosa Universidad de Princeton en Washington. Me da gusto saludar al exembajador Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Don Juan, un gusto saludarlo. Me encanta escucharlo a usted y un saludo para toda su mesa de trabajo. Gracias por atendernos. Sabemos que es difícil escucharlo en estas horas de la mañana porque usted dicta clases, porque tiene una agenda académica muy complicada, pero es que usted está hoy con información muy calificada sobre los dos grandes temas que estamos tratando y le propongo que arranquemos por el primero. Vi su reacción, he leído sus comentarios sobre la decisión de acabar con las fuerzas de tarea conjuntas. Le pido, por favor, le explique a nuestra audiencia de la FM por qué esa decisión es tan delicada en materia de seguridad nacional y de seguridad en los territorios. Juan, lo primero, yo respeto y aprecio mucho siempre el mando militar y creo que ellos son idóneos para tratar de tomar las mejores decisiones de acuerdo con la situación que se esté viviendo. Pero dicho eso, también hay que reconocer que seguramente esta decisión es la consecuencia de no tener los suficientes hombres, de no tener los suficientes equipos y de no poder desplegar todas las capacidades como se requiere para proteger a los colombianos en todo el territorio nacional. Y ese es el primer mensaje. Tenemos una situación hoy de debilidad institucional que es la que deberíamos estar discutiendo. Cómo darle los recursos y las capacidades necesarias a la fuerza pública para que se despliegue, para que haga presencia, para que pueda golpear las nuevas realidades del narcotráfico, de la minería ilícita que estamos viendo por todo el territorio nacional. Y ahí es donde yo centro el problema, que de pronto estamos aquí frente a una solución donde la gente está tratando de taparse un problema con una cobija, pero al moverla deja destapado otro problema. Cuando se crearon estas fuerzas de tarea conjunta, a mí me tocó la creación de 9 de ellas. Lo que se hizo fue colocar esas unidades donde se sumaba toda la capacidad militar, policial, incluso se abría el espacio para combinarlo con otras actividades, precisamente hacer presencia en los territorios más aparte del país donde más presencia criminal hay. Pero lo cierto hoy es que en esos territorios hoy se ha expandido el crimen organizado en todas sus formas, de distintos colores, y en cambio las Fuerzas Armadas se han venido hoy a mí me preocupa que no se trabaja. Doctor Pinzón, estamos teniendo un problema de sonido en la comunicación. Permítame, la retomamos para que nuestros oyentes lo puedan escuchar sin interrupciones.
retomemos, le pido a producción que retomemos esta llamada, porque es muy importante lo que está diciendo el exministro Pinzón sobre la eliminación de las fuerzas de tarea conjuntas. Mientras retomamos esta conversación, William, algo muy importante y delicado dice el doctor Pinzón. Esto lo que refleja es el debilitamiento de las fuerzas militares. Estas fuerzas de tarea conjunta, don Juan, tuvieron un protagonismo enorme durante las décadas pasadas en la persecución no solo a la guerrilla, sino a estructuras criminales internacionales de narcotráfico, caso Clan del Golfo. Es decir, eran unidades de cuerpo élite que tenían a los más grandes expertos en materia militar reunidos allí y operaban de manera interdisciplinaria. Por tanto, hay un golpe enorme y la capacidad operativa de las fuerzas militares seguramente se va a ver diezmada. Y es un reflejo, decía el exministro Pinzón, que es cierto que ha sido muy respetuoso siempre con el mando militar. Decía, sin embargo, que esto está reflejando un debilitamiento de la fuerza pública. Doctor Pinzón, ¿está otra vez con nosotros? Sí, Juan, ¿me escucha? Sí, aquí ya lo escuchamos bien. Entonces, retomamos ahí. Usted nos hablaba sobre cómo esto refleja que se ha debilitado la fuerza pública y que no hay suficientes hombres y equipos para poder atender las necesidades y para poder destinar los que requerían las fuerzas de tarea conjuntas. Así es, y uno entiende que el mando tiene que hacer uso de lo que tiene a disposición y tratar de priorizar. Pero el debate que hoy debería tener el país es cómo proteger a los colombianos en todo el territorio. Miraba yo el otro día con mucha preocupación cómo Jamundí, que es al lado de la ciudad de Cali, hoy hemos visto las cosas que hemos visto, pero esto está pasando cada vez en más sitios. En el Catatumbo, por ejemplo, el Catatumbo es hoy prácticamente un territorio perdido para el país, para el Estado colombiano. El mismo Nudo de Paramillo, la zona misma del Urabá. Entonces, en lugar de estar recogiendo, lo que deberíamos hoy estar hablando es de cómo se va a fortalecer, cómo se va a expandir las capacidades en el territorio nacional. Este es un tema. Y el otro tema es la necesidad de mantener esa lucha para que la gente trabaje de manera conjunta. Es que el valor de lo conjunto es sumar equipos, sumar especialidades, sumar puntos de vista, sumar la inteligencia, que es tan importante, y eso no se puede perder esa costumbre. Al contrario, hay que seguir trabajando para promover ese tipo de esfuerzo que tanto resultado nos dio. Si uno se pone a mirar los grandes golpes históricos contra las FARC, el ELN, estructuras del narcotráfico, el Clan del Golfo, todas fueron operaciones y esfuerzos de carácter conjunto, sumando todo el mundo. Entonces, es muy importante que este tipo de lógica se mantenga de forma permanente. Mire, en Estados Unidos tuvieron, para lograr que eso ocurriera, que poner una ley que obligaba a crearlo conjunto. En Colombia se hizo a partir un poco del buen trabajo y de la buena voluntad institucional, por supuesto de la decisión política de los distintos gobiernos y por supuesto de la visión del mando militar de distintos tiempos, pero lo cierto es que logramos avanzar en estos frentes. Entonces, sí le preocupa a uno ahora es que se desande, que se pierda la eficiencia. Y el último punto es que ojalá no haya temas de burocracia, que es que una fuerza quiere tener una cosa y la otra no, y entonces yo cojo mi parte y usted coge su parte, porque eso sí le hace mal a los colombianos. Aquí lo que importa es la seguridad, la protección de los colombianos. Eso es lo que es el centro de la conversación. La fuerza Omega estaba en los llanos, la fuerza Titán en el Chocó, la fuerza Hércules en Tumaco, la fuerza Marte en el Bajo Cauca, Aquiles en norte de Santander. Vuelvo a preguntarle por lo primero que usted mencionó, que me deja altamente preocupado. Usted dice, esto es señal de debilidad. Esta debilidad obviamente no existía en el momento en que se crearon estas fuerzas, en el momento en que a usted le correspondió crear 9 de ellas. Este debilitamiento ha ocurrido durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, que no tengamos suficientes hombres y equipos para encarar estas necesidades y para mantener las fuerzas de tarea conjuntas, ¿es porque en estos últimos años se han debilitado? Juan, yo primero quiero aquí hacerle un reconocimiento. Hoy todos lo vimos usted como el gran
periodista que es, pero la gente olvida que usted fue un gran senador y un gran funcionario. En ese tiempo usted lideró el apoyo y la aprobación de los recursos del impuesto al patrimonio en el Congreso. Y por eso era que tuvimos esa capacidad, tanto al final del gobierno del presidente Uribe como al principio del primer gobierno del presidente Santos, de expandir los recursos, las capacidades, de ofrecer helicópteros, ofrecer recursos de bienestar, ofrecer equipos, ampliar el pie de fuerza y crear estas fuerzas de tarea en esas áreas para precisamente hacer presencia en sitios donde se había hecho poca o ninguna presencia. Fue llegar al Catatumbo, al Nudo de Paramillo, al Chocó, a Arauca, al corazón de las grandes dificultades, a las áreas base, como se llamaban, o zonas de retaguardia que reconocen los expertos militares. Eso fue lo que se hizo en ese momento. Ahora, frente a esta realidad, lo debo decir, desde el año 2016 en adelante se ha venido reduciendo el pie de fuerza, se han venido reduciendo las capacidades, se dejaron de comprar equipos, pero lo que yo veo ya en estos últimos años es que hay una reducción del presupuesto que se ha asignado a las fuerzas militares y de policía, que hay hoy un pie de fuerza que es mucho menor al que se necesita. Ese debería ser hoy un debate para el país. ¿Cómo elevamos el pie de fuerza? ¿Cómo elevamos las horas de vuelo que se necesitan? Y hay que tener siempre mucho cuidado en qué se invierte la plata. Mire, en los años que me correspondió liderar estos trabajos, por supuesto, siempre ha habido necesidades y nunca se ha completado todo lo que se necesita, pero era muy importante priorizar que lo que se adquiriera y lo que se comprara fuera para proteger a los colombianos, para darles seguridad en las zonas más difíciles del país y realmente dotar a las unidades que se requería para esto. Siempre hay la aspiración de con los presupuestos adquirir todo tipo de cosas. Estas son los temas que uno sí requiere estudiar, conocer y trabajar a fondo. Y esto, lo digo con toda honestidad, pues no era un tema que se me ocurría a mí. Esto tenía unos equipos de expertos de nuestras fuerzas militares y de policía que a través de los famosos CREI que llamamos en ese momento, que eran toda una capacidad para hacer una revisión estratégica y una innovación permanente, pues se iban dando estos contenidos para producir esos resultados. Doctor Pinzón, en el año 2026 Colombia va a tener unas elecciones muy importantes y el 7 de agosto del 2026 habrá un nuevo presidente de Colombia. Dígame, por favor, ¿cuáles serían las 3 acciones claves que ese presidente, quien quiera que sea, debería tomar para reversar esta situación que está afectando la seguridad en todo el territorio nacional? Hay que aumentar el pie de fuerza de las fuerzas militares y de policía, rápido, muy rápido, y hay que tener un plan que permita copar esos territorios de manera directa y efectiva. Por supuesto, hay que hacer un ejercicio de inteligencia muy detallado para entender cómo se organizan hoy. Hoy no estamos frente al problema del pasado, estamos frente a una nueva realidad, unos nuevos retos. La criminalidad ha mutado, se ha vuelto más compleja, se ha atomizado, pero está ahí, vivita y cada vez más fuerte. Hay que poder entonces tener una comprensión de cómo actuar frente a esto. Y tercero, hay que llevar el desarrollo social y las carreteras y las oportunidades a esas regiones. Esa sigue siendo la asignatura pendiente que, yo se lo digo, por muchos años, muchos de nuestros amigos militares, líderes de nuestra fuerza pública nos han dicho, mire, nosotros hemos ganado múltiples veces a cuanto bandido ha habido, pero el Estado colombiano no ha llevado el desarrollo, no ha llevado las soluciones, no ha llevado las oportunidades. Eso sí que hay que hacerlo con una campaña de planificación tan detallada como cuando se hacen las campañas de acción de la fuerza pública, porque es la única manera donde vamos realmente a cambiar esos entornos y darle un futuro y una oportunidad a esas regiones para que se integren al país. Además son regiones ricas, en todas esas regiones hay oro, hay petróleo, hay por supuesto una biodiversidad increíble. ¿Quién se beneficia hoy de eso? No son los colombianos, son los criminales. Esa ecuación hay que cambiarla de una vez por todas. Por supuesto, hay muchas más cosas que se me ocurren en otros frentes, porque el frente económico y del empleo ya es vital, el frente de la seguridad en las calles, hay que ver esto como está sufriendo el colombiano y esa sensación de impunidad que hay, que
es que se capturan y los alcaldes salen y cuentan, hemos capturado miles de personas, pero esos mismos tipos están libres a los 2-3 días, causando violencia y causando miedo y esa sensación de impotencia que tienen hoy los colombianos. Así que ese es otro gran tema que hay que entrar a trabajar de una vez por todas. Es el exministro de Defensa, ex embajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, hoy profesor de una de las más prestigiosas universidades del mundo. Le vamos a cambiar de tercio, doctor Pinzón. Elecciones históricas hoy en Estados Unidos. William Calderón. Claro, aprovechando que el doctor Pinzón pues fue embajador durante mucho tiempo en Estados Unidos. Doctor Pinzón, ¿qué le conviene más a Colombia, Harris o Trump? En eso no me voy a meter, William, a pesar de la tentación. ¿Por qué? Porque el éxito de Colombia ha sido tener una relación bipartidista. El que llegue, Colombia tiene que ponerse a trabajar. Ojalá, más bien la voluntad del gobierno actual sea esa, de trabajar, de hacer unas cosas que le sirvan al país. Si llega la vicepresidenta Harris, pues habrá cierta continuidad y toca trabajar con ella. Y si llega el presidente Trump, hay que ponerse a trabajar con él, porque el país sigue teniendo a Estados Unidos como su primer donante de recursos para la seguridad, para el ámbito de desarrollo social, entre otras cosas. Segundo, es su principal inversor, su principal socio comercial, el lugar donde más colombianos que viven en el exterior están y el país que más turismo genera para el país. Es decir, hay que ver estas relaciones como una oportunidad estratégica. Pero mire que más importante que la elección presidencial, que es importante para el mundo entero, Colombia tiene en esta elección un hito histórico, que es donde deberíamos estar mirando muy bien que aquí hay una cosa distinta. Existe la posibilidad de que mañana tengamos 2 senadores de origen colombiano, o al menos uno. Está por un lado Rubén Gallego, demócrata del estado de Arizona, está candidatizado al Senado y es representante de la Cámara, y muy seguramente será senador demócrata por Arizona. Y está Bernie Moreno, un hombre de origen colombiano, con una familia además extraordinaria, que ha trabajado duro por el país, como el mismo Luis Alberto Moreno, que es su hermano, y otros miembros de su familia que son empresarios extraordinarios. Bernie es republicano y está por el estado de Ohio y tiene una probabilidad de ser elegido, está en una gran batalla, pero si es elegido, Colombia podría llegar a tener por primera vez en toda la historia no solo uno, sino 2 senadores de origen colombiano, sí. El uno demócrata, el otro republicano, con una enorme influencia en lo que pase en adelante en la relación. Ex embajador, pero si fuera Trump el que gana hoy las elecciones en Estados Unidos, ¿qué se puede predecir de una relación Petro-Trump? Considerando además que el presidente usa tan fácil ese calificativo de nazi para referirse pues a líderes en el mundo que no piensan como él. Lo ha hecho en el caso de Netanyahu, no sé si lo hizo en algún momento en el caso de Trump, pero seguramente. ¿Cómo sería esa relación? Habría mucha presión, habría presión en varios frentes. Primero, en el tema de migración, porque es la prioridad que el expresidente Trump ha fijado, y ahí a Colombia le pondrían mucha presión porque se habla mucho de esto, pero hay que recordar que hoy vía Urabá, en la zona del tapón del Darién, salen miles y miles de personas de todo el mundo y eso no se ha logrado manejar, y de manera preocupante. A Estados Unidos han llegado cada vez más venezolanos que vienen desde Colombia, incluso algunos que ya se han establecido, pero más triste, a raíz del deterioro económico y inseguridad que hoy vive el país, ha incrementado el número de colombianos que están llegando a los Estados Unidos buscando refugio, buscando vivir en el exterior, sobre todo de población joven. Entonces ahí habría mucha presión a Colombia. Segundo, el tema del narcotráfico. Es que esto combinado con lo que estábamos hablando al principio, no olvidemos, es que estamos hoy en la situación de narcotráfico más delicada de toda nuestra historia. Hay más cocaína, producción potencial y exportación de la misma que nunca antes. Entonces este es un tema donde va a haber mucha presión a Colombia. Doctor Pinzón, pero adelante. siempre la relación con Estados Unidos ha sido como regida por el tema de la migración, por el tema del narcotráfico. El dólar ha subido las 2 últimas semanas casi 60 pesos. En este momento el mercado abre y está el día de las elecciones 4.426.
50 operaciones ha subido $6. ¿Cuáles son los temas económicos que podemos esperar si gana Trump o si gana Kamala? Es decir, ¿cuáles son las diferencias? Porque yo sí creo que las diferencias van a ser profundas, si gana el uno o gana la otra. Fernando, un gusto saludarlo. Claro que sí, y además usted, ese es el tema de su experticia absoluta, como todos reconocemos. Varias cosas. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que funciona bien en general. Sin embargo, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos en el año 23 cayeron frente al año 22 y en el 24 se están recuperando, pero no logran los niveles de otros años. Entonces, es el primer tema. Preocupa si viene una ola muy proteccionista, y eso es lo que más representa el presidente Trump, aunque empieza a notarse también en los últimos años en la misma administración demócrata que, por ejemplo, lo que se llamó el nearshoring, que era tratar de colocar empresas americanas que venían de Asia en América Latina, pues finalmente no ha terminado por ser una verdadera ola de oportunidades. Ahí Colombia tendría que estar trabajando para tratar de atraer algunas de esas inversiones que están ocurriendo y obviamente tener esto como un impacto positivo. Ahora, en materia económica, Trump va a tener una relación mucho más, llamémosla, friccional con el mundo. Va a haber más fricciones, va a haber más proteccionismo y eso evidentemente va a tener unos efectos tanto sobre la tasa de cambio en Colombia como sobre el comportamiento económico. Puesto en otra perspectiva, la economía americana hoy crece más que la mayor parte de las economías desarrolladas, de los países avanzados. Y esto también hay que verlo como una oportunidad para Colombia. Con la administración Harris pareciera que se puede trabajar más en este frente, pero hay que decir, Trump es caracterizado hoy dentro de la discusión americana como el que representa el manejo económico y el crecimiento económico. Si la economía americana crece independientemente de la relación, históricamente eso ha tenido un impacto positivo sobre la economía colombiana. Entonces, hay muchas variables en marcha. Creo que será mejor hablar mañana en detalle sobre quién ganó. Ese es el otro debate. ¿Será que sabremos esta noche quién ganó o pasarán días para saber quién ganó? Pero una vez esto quede claro, podremos hablar de los equipos, de las decisiones y ya entrar ya no en la especulación electoral, sino en cómo la relación se va a afectar y qué cosas van a pasar. Embajador Pinzón, pero preocupa que, como usted dice, están aumentando exponencialmente los cultivos de coca en Colombia y al mismo tiempo está pasando algo aquí en Washington y es que le están prestando cada vez menos atención al tema de la cocaína en Colombia, no porque no se consuma, sino porque el fentanilo se consume de una forma tan brutal que le han restado importancia a la cocaína. Con este escenario, menos atención de Estados Unidos y los cultivos creciendo en Colombia, ¿qué nos espera, embajador? Sí, María, usted conoce muy bien lo que pasa hoy en Washington, quizá como nadie, por todos sus contactos, y de verdad es un tema preocupante porque el negocio de la cocaína hoy es enorme en Colombia, es más grande que nunca. El consumo en Estados Unidos nunca ha bajado, pero desde hace unos años ha venido creciendo el consumo de fentanilo, y eso los ha llevado a preocuparse más por el fentanilo que por la cocaína. Ahí es al gobierno de Colombia que le toca seguir luchando y haciendo presencia en el Congreso para conservar los recursos. Y usted le pegó el punto clave. Una llegada de Trump en un momento en donde el gobierno de Colombia no responda de manera racional y estratégica frente al tema del narcotráfico puede implicar un recorte sustancial de recursos y ahí el único que pierde es Colombia. Entonces, es el mismo gobierno de Colombia el que tiene que estar en la jugada y ya muchos tendríamos muchas dudas de cómo es que van a actuar frente a este tema, pero ese es un riesgo que hay, que nos recorten los recursos. Desde que yo me fui de la embajada, habíamos llegado a $472 millones nuevamente de cooperación y ahorita vamos como en 417, es decir, ha decaído esa relación. Óigame, ex embajador Pinzón, yo no lo puedo dejar ir sin hacerle la pregunta y es, ¿usted lo vamos a tener aquí jugando para el 2026 como precandidato presidencial? Darcy, un gusto saludarla. Pues mire, yo
estoy aquí hoy de profesor y estoy muy feliz de poder enseñar y de poder aprender con la discusión. No tengo duda que me duele mi Colombia, cada segundo, cada minuto sufro. Me da mucho dolor ver a mi país y me da mucho dolor ver lo que le está pasando a nuestra gente. Y por supuesto eso no me deja dormir. Entonces yo seguiré pensando, fortaleciendo lo que hacemos y sabemos, pero me duele Colombia. Ahora les digo, me duele Colombia. Que no dice tajantemente que no. Sí. No, me parece muy bien. Ojalá lo tengamos acá. Ojalá lo tengamos acá. Gente preparada, buena, que conoce el país y que le duele el país, es lo que necesitamos para las elecciones del 2026. Gracias, Darcy. Gracias, Darcy. Gracias, Darcy. Nada ya más, doctor Pinzón. Ya lo lancé. No, ya es precandidato oficialmente. Pues es que esto es que yo sé lo que le pasa a él. La familia no quiere, porque yo... Y me dice, no, él no va a hacer nada que ver. El país lo necesita, Darcy. Tiene mucha barra. Sí, pero la familia como que le dice que no, ¿cierto? Lo más importante, Darcy, insisto, es que amar a Colombia, Colombia. Tenemos que hacer lo que haga falta. No le pregunto al ex embajador y ex ministro, Darcy, ¿él por qué partido iría, por ejemplo? Usted no está oyendo, doctor Pinzón, le pregunté a Darcy. Iría por firmas, por un gran movimiento social y ciudadano. Doctor Pinzón. Él guarda prudente silencio, pero... Se le cayó la comunicación. Se volvió. Aquí estamos, doctor Pinzón. Escuchando. Pues en una época fue fórmula por cambio radical. Fue cambio, ¿no? No, eso no fue cambio. Realmente eso fueron firmas. Eso fue el partido de la U, pero la verdad es que, a ver, el doctor Pinzón tiene amigos por todos lados. Esa es la verdad en la política colombiana y fue un gran funcionario. Entonces, lo voy a liberar de este tramo final de la entrevista, doctor Pinzón, para no meterlo en problemas. Baste con decir que lo respetamos mucho y atendemos con mucho respeto sus opiniones. Reitero lo que dije el otro día, don Juan, y es que si uno fuera un país, digamos, corporativo y responsable, y haciendo una hipótesis, le lanzara esta hoja de vida, le lanzara la responsabilidad electoral a unos headhunters, a unos cazatalentos, de lejos, la mejor hoja de vida, la más cualificada, ex embajador en Washington, ministro de Defensa, una hoja de vida académica. Persona que académicamente economista, jefe de investigaciones de estos think tank que influyen en el país. De lejos, estaría entre por lo menos el 1 o el 2. Lo que pasa es que el país tiene que ponerse serio para el 2026 y dejar de estar mirando, o sea, pues es que tenemos 60 candidatos y la verdad el país sí tiene que pensar en el adulto responsable. Pero yo sé que todos estos que van adelante en las encuestas hoy en día, todos estos que van adelante en las encuestas, doctor Juan, están jugados que se van a lanzar. Me refiero, por ejemplo, a una Vicky Dávila que debe empezar a mirar estos personajes que no son propiamente outsiders, pero sí son formados. Son los que le dan ese respaldo institucional y que han sido probos en embajada, probos en ministerios, en la opinión pública y que tienen una formación universitaria sólida. Doctor Pinzón, lo libero si quiere hacer algún comentario, pero si quiere hacerlo, el micrófono está abierto. Don Juan, son ustedes muy generosos. Se me acabó la elocuencia cuando llegamos a esos temas, pero sí le reitero. Amo a Colombia, me duele hoy Colombia, que uno estudiando y preparando todos los temas. Hoy soy profesor de economía política y de temas de desarrollo para América Latina y uno dice, hombre, todo esto tiene que ser para servirle a nuestro país y bueno, es el sentimiento. Y no seré fórmula de nadie. No, mentira, eso lo dije yo. 8:47, ya no metamos en problemas al doctor Pinzón. Será candidato, póngale la firma. Imagina usted. Estaremos hablando. ¿Se imagina usted aquí, señor? Doctor Pinzón, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.